Sean bienvenidos a la primera clase de funciones cerebrales superiores. Como ustedes saben, cuando iniciamos el examen neurológico, lo primero que debemos examinar son las funciones cerebrales superiores. Las funciones cerebrales superiores, como su nombre indica, son funciones que nos diferencian de los animales, que nos permiten vivir en sociedad, construir, hacer herramientas, crecer como humanos. Si bien algunas especies han logrado tener herramientas para pescar, en este caso del orangután, o para incluso conseguir alimentos, como este otro primate, para nosotros para nosotros es importante entender que la evolución humana ha logrado que vayamos mucho más allá que eso. Si bien sabemos que la evolución ha logrado que el cerebro tenga mayor volumen, también ha generado funciones que nos diferencian de los animales que llamamos cerebrales superiores. Estas son la conciencia, el lenguaje, la praxis, la anoxia y la memoria, que vamos a estudiar ahora. Cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse con su entorno y consigo mismo. Esta capacidad se debe a dos elementos fundamentales: el contenido mental o contenido cerebral y la capacidad del sistema reticular activador ascendente. Para que entendamos el sistema reticular activador ascendente, les traigo este gráfico en el cual se ve el sistema reticular activador ascendente en el tallo cerebral que se comunica con el tálamo, con la corteza cerebral y nos permite mantener el sueño y la vigilia. Nos permite mantener las funciones vegetativas como la respiración, la deglución, la presión sanguínea y la termorregulación, además de otras funciones como el control postural, la actividad endocrina, el ritmo biológico y las emociones. Pero el énfasis que tenemos que darle al sistema reticular activador ascendente es que nos permite mantenernos despiertos, en vigilia. Y este sistema reticular activador ascendente nos permite eso, estar vigiles. Y cuando se altera, se enferma o existe un trastorno, nosotros vamos a tener pérdida de esa capacidad de estar despiertos. Cuando nosotros hacemos un análisis muy somero, cuando el sistema reticular activador ascendente se altera, el paciente va a entrar en algo que llamamos el estado de coma. En cambio, cuando es el contenido mental o el contenido del cerebro el que está alterado, el paciente va a entrar en un estado vegetativo persistente. Lo que vamos a ver a continuación son las diferentes modalidades de alteración de la conciencia que vamos a nosotros analizar. Empezamos por la confusión. La confusión mental es una disminución leve de la alerta asociada a desorientación temporoespacial y a falta de atención. Es típico el paciente que le preguntamos qué día es, y hoy día, por ejemplo, es lunes, y el paciente nos dice que es martes. O estamos hablando con él y pierde la atención. Entonces, en cualquier parte del mundo, cuando un paciente tiene esto, hablamos que tiene un estado de confusión. La somnolencia es un estado en que el paciente tiene mayor tendencia al sueño, conserva las respuestas adecuadas a órdenes verbales simples como levante la mano, o complejas, hágase con la mano derecha a la oreja izquierda, y estímulos dolorosos, pero tiene una disminución de la comprensión, la coherencia y la capacidad de razonar. Hablamos de obnubilación a una alteración moderada de la vigilia en que la atención se concentra en un solo punto. Puede que estemos hablando con un paciente y está mirando hacia un lugar y no nos toma atención. El delirio es un estado generalmente agudo que se traduce en disminución de la atención y hay cambios en el contenido de la conciencia. El paciente tiene un procesamiento desorganizado de la información y tiene momentos fluctuantes. ¿Qué quiere decir esto? Hay momentos en que tiene incluso excitación psicomotriz, otros en que está más callado, más quieto y vuelve a tener excitación psicomotriz. Esto es bastante frecuente en desequilibrios metabólicos, en infecciones o en síndromes de abstinencia, como la abstinencia posalcohólica o después del consumo de drogas. El estupor es un estado en el que el paciente se encuentra dormido y solamente despierta tras la aplicación de estímulos dolorosos o nociceptivos. Y una vez que se deja de estimularlo, el paciente vuelve a quedar dormido. Es muy diferente al estado de sueño fisiológico, porque en el estado de sueño fisiológico el paciente puede despertar solamente con una orden verbal.
y puede permanecer despierto después de haber despertado. No necesariamente queda dormido de inmediato. En cambio, en el estupor, si se deja de estimularlo, el paciente de inmediato queda dormido. El término de coma viene del griego coma, que significa sueño profundo. Y es tan importante este tema que vamos a darle un capítulo especial en estas clases. Pero ahora lo que vamos a hacer es tomar su definición. Hablamos de un estado en el que se pierden las funciones de la vida de relación y se mantienen las funciones vegetativas, respiración, circulación, latido cardíaco. Hay ausencia total de vigilia y el contenido de la conciencia persistentemente. En otras palabras, es un estado en el cual el paciente pierde la capacidad de relacionarse con el exterior y consigo mismo, por lo tanto no podrá defenderse por sí solo. El estado vegetativo persistente es un estado de inmovilidad silenciosa que caracteriza procesos crónicos. Por ejemplo, un paciente que ha sufrido un trauma craneoencefálico pudo haber quedado en coma por bastante tiempo y luego recuperar hasta llegar a un estado vegetativo persistente. En este estado, el paciente recupera los ciclos de vigilia y sueño. Eso quiere decir que ha recuperado la función del sistema reticular activador ascendente. Eso permite entonces que el paciente tenga funciones vegetativas conservadas, pero no hay contenido mental demostrable, es decir, no hay funciones afectivas ni cognitivas. Se da este tipo de problema en una lesión fronto-orbitaria o del cuerpo calloso, en encefalopatías hipóxico-isquémicas, en enfermedades degenerativas y metabólicas o en la anencefalia. Otro importante estado del cual vamos a hablar es el estado de mínima conciencia. El estado de mínima conciencia puede ser posterior a un estado vegetativo persistente en donde hay alteraciones globales de la conciencia todavía, pero hay evidencia intermitente de conciencia. Entonces puede ser un camino a la recuperación. Y algo que tengo que aclarar, se llama estado vegetativo persistente porque puede ser que el paciente recupere, por eso no es permanente. Y uno de estos caminos es el estado de mínima conciencia. Otro término que tenemos que conocer es el de cautiverio o trabadura. Ahora entiendan, no es un trastorno de la conciencia, pero parece serlo, porque el paciente tiene cuadriplegia, no puede mover ni brazos ni piernas, y tiene parálisis de pares craneales bajos, por lo tanto no puede hablar, no hay deglución, no hay comunicación motora, y solamente podemos percatarnos de que está consciente porque tiene movimiento vertical de los ojos, y es un caso muy dramático. No hay una alteración de la conciencia, pero sí de la movilidad y de los pares craneales bajos. Es tan dramático que incluso hay películas que les recomiendo ver en relación a este trastorno. Se debe fundamentalmente a la trombosis de la arteria basilar, tumores del puente y enfermedades degenerativas. Otro elemento que hay que conocer es el mutismo aquinético. Es un estado de inmovilidad asociada a aparente, y pongo énfasis en aparente ausencia de actividad mental, porque sí estos pacientes tienen actividad mental. No hay respuesta a estímulos, teóricamente, ellos simulan a veces no tener respuesta, o realmente no los tienen, pero lo importante es entender que las vías córtico-espinales y los ciclos de vigilia y sueño están indemnes. Entonces el sistema reticular activador ascendente está funcionando. Puede deberse a lesiones bilaterales mediales de los lóbulos frontales, que es algo bastante raro, o a trastornos psiquiátricos en donde el paciente realmente no tiene una alteración real, pero la simula. La muerte encefálica es un capítulo que merece una clase que va a darse después. Lo poco que vamos a decir ahora es que es un estado en donde el encéfalo deja de funcionar, por eso se llama muerte encefálica. El paciente no tiene ningún tipo de respuesta a cualquier tipo de estímulo. Y el electroencefalograma, por ejemplo, muestra ausencia de actividad bioeléctrica. Lo que vemos abajo es una angiografía en donde hay ausencia completa de la circulación encefálica y estos pacientes prácticamente no están vivos. Lo único que funciona es el corazón y la circulación y la respiración gracias a máquinas y a medicamentos. Entonces, el debate entra en que la muerte encefálica es sinónimo a muerte de la persona y por lo tanto son pacientes que les llamamos los posibles donantes cadavéricos, pero ese tema lo vamos a ver con detalle en otra clase. Entonces, esta es la primera parte, luego les aconsejo seguir las siguientes versiones. Si han tenido algo que no han entendido, si no ha quedado algo claro, les aconsejo ver la presentación nuevamente para que puedan aprender sobre estos temas. Muchas gracias.